¿Cómo les va? Espero que ya estén acá conmigo. Sí, ya creo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal este lunes? Con ganas de trabajar, supongo. Bueno. Primero, buenas tardes a los que están acá conmigo. ¿Están viendo la pantalla? Voy a empezar por ahí. Hola. ¿Cómo andan? ¿Me están escuchando? A ver. Abran los micrófonos. Sí, ahí. Hola. Hola, profe. Hola, gracias por contestarme. Me dice acá que tengo dos alumnos en la sala de espera. Muy bien. Bien, quiero que nos saludemos primero, ¿sí? Belén, hola Carla, qué bueno. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola Celeste Crespi, Matías Allende, hola chicos. Y Aldana. Primero quiero profe. contestaron las conclusiones de la clase pasada. Solo fueron 2 alumnas, que les agradezco muchísimo, que son Belén Barrera y Aldana. Las preguntas de la clase pasada no fueron tan difíciles, así que les pido que se tomen el trabajo de entrar a la conclusión de clase y escribir las respuestas de las 3 consignas. Primero porque les refresca a ustedes el tema del que se habló, que es importante, y también les sirve de ayuda a memoria, porque son todos temas los que estamos viendo ahora que van a entrar de lleno en el tercer parcial. Bien, hoy chicos vamos a ver yo les dije a ustedes que fueran estudiando y leyendo para el práctico de la clase que viene, del jueves, la anemia idiopática, ¿sí? Aplásica. Entonces hoy en esta clase les voy yo hablar de esa anemia y de ese caso clínico para que tengan claro qué es lo que se espera cuando nos aparece un hemograma patológico con esta orientación, digamos. Entonces la clase de hoy se va a tratar de eso. Y aparte, ¿están viendo todos la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Quiero que presten atención. Acá hay alguien que me ha escrito algo. A ver qué dice. Matías. Ah, Matías, pero todos pueden hablar. Creo que ya se te activó el micrófono. Bueno, chicos, presten atención porque de esta manera que yo les voy a dar la clase de hoy, como les he dado varias durante el año, es como yo necesito que ustedes presenten el final de la materia. No solamente el final de la materia de fundamento de laboratorio, sino también el final de la materia de práctica 1 y práctica 2 el año que viene, que también van a tener conmigo, ¿sí? No zafan de mí el año que viene, así que nos volvemos a ver. Entonces, ¿en qué consiste esta exposición? No es que ustedes tienen que aprobar la materia con un tema, no. Ustedes aprueban la materia a través de un tema porque relacionan todas las unidades de la materia en un tema. A veces eso no se puede, obviamente, porque las unidades de la materia algunas son largas, son profundas, etc. Pero más allá de la parte literal de las unidades del programa, que lo estudiamos a principio de año, yo necesito que ustedes fijen su cabeza o sus pensamientos en el macro de la materia, es decir, todo aquello que está implícito en la escritura literal de las unidades. ¿A qué me refiero?
Ustedes cuando vemos el programa habla mucho de específicamente lo que higiene y bioseguridad, estructura de laboratorio y entorno, esas son las primeras unidades. Después empezamos a ver relación de las materias con la carrera, las materias afines a la carrera, después la fisiología y patología sanguínea, o sea, esas son las cosas literales que dice el programa. Pero ustedes vieron que yo la materia se las he dado con temas o ejes temáticos implícitos en esas especificidades de las que habla el programa. Los tres temas troncales de esta materia no están vivamente y escritos explícitamente en el programa, y esto tiene un propósito. ¿Por qué? Porque es como que es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que yo pretendo que ustedes lleguen a lo importante, a lo medular de la materia, desde la micro hacia la macro, ¿sí? Entonces, primero yo en el programa soy bien puntual y le digo específicamente de los temas que vamos a hablar, tanto en fundamento de laboratorio como en práctica profesional, pero ustedes, a medida que nos vamos involucrando e internalizando las unidades y los temas, nos vamos dando cuenta de qué es lo que realmente tenemos que aprender de esta materia. Y son tres los temas troncales, que podemos incluir un cuarto. ¿Quién de ustedes se anima a decirme cuáles son los temas troncales de fundamento de laboratorio? Los temas de fundamentación científica que linealmente sostienen la materia. ¿Quién se anima? A ver, Matías. Son temas que yo siempre les pregunto. Son temas... Profe, sería lo de hemostasia, hematopoiesis y inmunoensayo. Perfecto, Belén. Exactamente. Y le podemos agregar toda la parte de anemias, que es bastante extensa. Pero sí, esos son los temas troncales de la materia, que ustedes vieron que no tienen una unidad que diga hemostasia, otra que diga hematopoiesis. Yo no he planteado el programa así. Pero, por ejemplo, el programa dice fisiología y patología sanguínea. Cuando estamos hablando de fisiología, estamos hablando de cómo está formado el tejido sanguíneo y las patologías, por qué se altera el transcurso o el proceso de salud y enfermedad en ese tejido. Bueno, esto lo podemos resolver entendiendo qué es esto de la hematopoiesis, qué es esto de la hemostasia y qué es esto de inmunoensayo. Entonces, cuando yo hablo de un tema y relacionar los ejes troncales de la materia, hablo de relacionar estos tres temas. Entonces, lo que yo les sugiero siempre es que apunten a ejemplificar las unidades y las relaciones con una patología específica. Con que ustedes se interioricen de la patología, obviamente, para que la relación sea lógica y pertinente, pero no que se metan de lleno a la patología y que se pasen 2 semanas estudiando solo la patología y los detalles de esa patología, porque entonces estarían desviando del propósito de presentar el final de la materia. El propósito es presentar la materia, no el tema. Entonces, si ustedes en cuanto al tema les quedan algunas cosas colgadas, o por ahí las podemos consultar conmigo, con un médico, con un bioquímico, como ustedes quieran, como para que les cierre la relación de los ejes temáticos, pero no tanto como para, aprender de esa patología, porque no es que no lo tengan que hacer, sino que tienen que entender que esa patología es un ejemplo, y si a ustedes hay cosas de ese ejemplo que no se les queda o que no la tienen muy clara, y bueno, obvienla, y de última le corresponde al médico, porque acuérdense que nuestra finalidad, y eso lo van a ver más claramente el año que viene en la materia que tienen conmigo, que apunta específicamente práctica 2 al diagnóstico presuntivo, en la ayuda que nosotros le prestamos al médico en el diagnóstico presuntivo, lo van a ver plenamente el año que viene, porque van a estudiar
a la par de esa práctica la bioquímica 1, que es fundamental. Entonces, la práctica 2 es la práctica 2 de esa bioquímica. Yo ahora les estoy dando los fundamentos, lo cual no puedo descolgarlo de aquello que le sigue, para nada, porque yo le estoy dando los fundamentos del laboratorio, por lo tanto, el fundamento científico, teórico científico, que avala esto que estamos haciendo, que estamos estudiando, que le da un sentido y una lógica a nuestra práctica, a nuestra carrera y a nuestro trabajo. Entonces, yo desde el vamos, desde primer año, porque tiene una carrera bastante profunda, muy delicada, una carrera y van a ser profesionales que tienen mucha responsabilidad encima, y yo les voy a ser sincero, 3 años es corta la carrera. Es corta para todo aquello que nosotros tenemos que aprender. Entonces, yo me hago ovillo para que de alguna manera ustedes puedan, en este espiral que les digo yo que es la materia, que retoma, retoma y retoma conocimiento, como los espirales, estos que son para los mosquitos, ¿ven? Que van, es un círculo que va, que va, que va, que va. Bueno, así es todo el tiempo esta materia. Retomo conocimiento, retomo conocimiento. No es que yo estudié la primera, la segunda y la tercera unidad y ya está, la dejo atrás, me olvidé. La estudié de memoria, no importa, después la volveré a estudiar de memoria. No. No es la idea. Tampoco no es la idea que no estudien de memoria, porque hay cosas que sí o sí tienen que memorizar. Por ejemplo, si hablamos de hemostasia, tienen que memorizar todos los factores con número y nombre que intervienen en las 3 cadenas, o en la única cadena con 2 vías muy importantes que confluyen en una vía común. Todos los factores que intervienen ahí y cómo intervienen, cuál interviene directamente, cuál interviene de ayuda, con número y nombre los tienen que memorizar porque no les queda otra. Entonces, tampoco es no estudiar de memoria, sí tienen que estudiar de memoria y muchas cosas tienen que memorizar y memorizarlas bien. Por empezar, se metieron en una carrera donde el vocabulario es absolutamente científico, no es el cotidiano de su vida natural, normal, desde que nacieron. Ustedes no están diciendo desde que nacieron, no hablan del hematocrito, de los índices eritrocitarios, no, esas son cosas que las van adquiriendo y las han ido aprendiendo en esto. Y esa es nuestra jerga de laboratorio, ese es nuestro vocabulario. Y para manejarnos con ese vocabulario fluidamente y entendernos, obviamente, en esta comunicación, ustedes tienen que aprenderlo, tienen que estudiárselo de memoria, tienen que memorizarlo. Entonces, de repente no me pueden escribir, no sé, qué es lo que había visto yo, que dije, ay, Dios mío, no le voy a dar importancia, pero se la tengo que dar. Que me escriben palabras que son específicas y son científicas como les suena y no como verdaderamente se escribe. A esta altura ya tienen que saber que todo lo terminado en cito, con muy raras excepciones, es con C. Entonces no me sigan poniendo mastocito como que ahí está pegado un osito de peluche. No, tienen que empezar a pensar que viene de células, célula se escribe con C, entonces ya a esta altura escribir hepatocito, mastocito, microcito, macrocito, ya no va con ese, chicos, es con C. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una célula gigante, macrocito, microcito, célula pequeña, normocito, célula normal, pero siempre el cito se refiere a una célula. Eso es un ejemplo, ¿no? Que lo agarré así porque son los errores que ahora que yo corrijo, lo que ustedes me dan en esas hojas que dirán, uy, otra vez lo mismo, uy, otra vez lo mismo, a mí no me importa. Yo no digo, uy, otra vez lo mismo, porque me ha costado que se saquen 10, me ha costado, y el 10 debería ser perfecto, pero estoy apuntando al 10 para animarlos, que se puede, pero siempre piensen que les queda un poco más para llegar al 10, o sea, ustedes tienen que llegar a un 101, ¿sí? Yo les pongo un 10 básico, pero debería ser sin errores de ortografía, y muchos todavía tienen errores de ortografía graves, y no estoy hablando del acento ortográfico, ¿no? De la tilde o no la tilde, porque las tildes nos la comemos todos, pero
pero ya lo que viene de célula, ya la etimología de las palabras, ya las tienen que tener asimiladas todos. Bien, hoy les voy a presentar esta patología que se llama aplasia de la médula ósea, porque les voy a hablar de una anemia idiopática aplásica. Primero, ¿qué significa aplasia? Tenemos que saber. ¿Y qué significa idiopática? ¿Sí? Cuando ustedes están hablando de algo idiopático, yo ya les hablé en otro tema y en otra clase de las idiopatías, pero ¿en qué patología estaba implementada en esa clase? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿De qué célula sanguínea estábamos hablando en ese entonces? ¿Y cuál fue la afección? ¿Alguien se acuerda cuando nombramos el idiopático? ¿No? ¿Se acuerda cuando hablamos de la trombocitopenia? Cuando hablamos de las coagulopatías? Ahí también hablamos de idiopático. Porque cuando hablamos de idiopático, primero que patio es enfermedad, idiopático estamos hablando generalmente de algo autoinmune. ¿Lo recuerdan o no? Díganme sí o díganme no. Pero Yo no me contesten. acuerdo. ¿Se acuerdan? No, Bien. profe. Entonces, lo van a repasar porque esto es del primer semestre, cuando yo empecé a ponerle el ejemplo de patología y ustedes se fascinaron, pero siguieron en la cursada y por supuesto no volvieron atrás y no lo estudiaron. Pero eso fue cuando yo toqué el tema de las coagulopatías, ¿sí? Lo van a tener que volver a repasar, que es las púrpuras, trombocitopénica, la púrpura, bueno, no importa. Pero eran, en ese momento estaba hablando de hemostasia. Ahora, esta enfermedad que le estoy poniendo acá es para relacionar los tres temas, tanto de hematopoyético como hemostático e inmunoensayo. Entonces, vamos a empezar. Cuando ustedes saben que cuando hablamos de anemias, ¿cuál es el parámetro del hemograma que nos va a definir específicamente si es una anemia o no es anemia? ¿Cuáles son los parámetros del hemograma en los cuales tenemos que fijar la atención? ¿Alguien me lo dice? El hematocrito no siempre, porque ustedes pueden tener un hematocrito altísimo y sin embargo la persona está anémica. Para eso, En los índices eritrocitarios y la fórmula leucocitaria. chicos, ¿cuál es la definición de anemia? Disminución de hemoglobina en sangre. Ahí está. Entonces, si vos tenés re clara que la disminución de anemia es la disminución de la hemoglobina, entonces, ¿cuál va a ser el parámetro o los parámetros que te van a acompañar en este diagnóstico? Los índices. La hemoglobina, principalmente, muy bien. ¿Quién más? Los índices eritrocitarios, ¿cuáles? Volumen corpuscular medio. Concentración de hemoglobina. En realidad Y es uno solo, el fundamental. Y es el que no nombraste, Belén. La hemoglobina corpuscular media. Exacto. Porque vos podés tener un volumen corpuscular medio normal y la persona estar anémica. Vos podés tener un volumen corpuscular medio excedido, un macrocito, y la persona no estar anémica. Y puede tener un microcito y la persona no estar anémica. ¿Por qué? Porque vos tenés un gran glóbulo rojo, pero tiene la hemoglobina que tiene que tener. O un glóbulo rojo muy chiquitito, pero tiene el color que tiene que tener, tiene la hemoglobina normal. Entonces, es otro tipo de patología, pero no está acompañado por una anemia. Por eso no lo podés tomar de referente para diagnosticar una anemia, que vos ya sabés que es la disminución de la hemoglobina, un volumen corpuscular medio o una concentración de la hemoglobina corpuscular media. Hay anemias que te acarrean la baja de todos los parámetros, pero hay otras patologías
que no son anemia y que te produce alteraciones en esos parámetros y no son anemias. Como por ejemplo, una macrocitosis. No siempre una macrocitosis va a estar acompañada de una hipocromía. Puede estar perfectamente acompañada por una normocromía. Es decir, que el volumen corpuscular medio esté por arriba de los 100 femtolitros y los picogramos de la hemoglobina corpuscular media estén dentro de los parámetros que tienen que estar normales. ¿Me explico? Sí, profe. Aparte hay algunas anemias en las que te va a variar el volumen corpuscular medio y la concentración de la hemoglobina corpuscular media va a estar intacta. ¿Por qué? Porque lo que hay es una baja de hemoglobina, pero su concentración se mantiene. Y eso yo lo expliqué con un ejemplo. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre la disminución del volumen de un líquido y su concentración? Si no me lo pueden explicar con palabras, denme un ejemplo. A ver, relación. Vamos, Puede ser un ejemplo cuando preparamos un a ver. Sí, que dale. en menor volumen la concentración va a ser mayor y en mayor volumen la concentración va a ser menor, porque va a estar como más diluido y en otro más concentrado. No, Belén. Chicos, ¿qué pasaba cuando ustedes tenían que sacarle sangre a un niño y no podían conseguir los 3 mililitros o los 2,5 mililitros de solución final para conservar una concentración de 1 en 50? Porque no le podían sacar más de 1 mililitro a ese niño. ¿Qué había que hacer con eso para mantener la concentración? ¿Se puede tener la misma concentración en 2,5 mililitros que en 1 mililitro? ¿Quién me lo sabe contestar? ¿Ven por qué les digo que la materia es espiralada? Porque ni se sueñen que yo no les voy a preguntar en el final estas cosas, y que no se las voy a preguntar en el tercer parcial. Por eso a ustedes les cuesta los parciales, porque creen que es estudiar desde acá hasta acá. No, es estudiar todo de nuevo, porque todo está relacionado con todo. ¿Cómo hacemos para mantener la concentración de 1 en 50 que hay en 2,5 mililitros? ¿Cuál es el cálculo que hay que hacer para mantener esa concentración en 1 mililitro? Porque si ustedes no mantienen la concentración de 1 en 50 en ese mililitro que le van a sacar al bebé, no pueden hacer un hemograma. Porque el hemograma tiene que ser concentración de 1 en 50 sí o sí. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Ninguno? Chicos, había que hacer una regla. No, disculpe. ¿No se acuerdan de eso? Si ustedes para 2,5 mililitros de solución final necesitan 0,05 mililitros de hepta, para 1 mililitro de solución final, ustedes tienen que una X cantidad de hepta, mantenerla al soluto, que creo que era 0,01 o 0,02. No me acuerdo porque no estoy sacando la cuenta, pero saquen la cuenta y tienen que poner esa cantidad de hepta para una solución final de 1 mililitro. Entonces ustedes mantienen la concentración de 1 mililitro. Ay, espérenme un minutito, disculpen. Hola, doctora. Bien, estoy dando clases virtuales, doc. ¿La puedo llamar enseguidita cuando termino? Bueno, ¿cómo no? Bueno, listo entonces. ¿Por dónde iba? A ver, ¿quién me hace acordar? Estaba dando el ejemplo de la dilución del hepta. Entonces, chicos, para 2,5 mililitros hay una concentración y para 1 mililitro hay otra concentración. No, es la misma. ¿Quién se encarga de que sea la misma? Nosotros. Entonces, ¿qué ejemplo les estoy dando? Que a veces puede disminuir el líquido, pero la concentración se mantiene.
Eso estoy hablando en vivo. Yo lo que estoy dando ejemplo con ustedes en este caso es un ejemplo in vitro, fuera del organismo. Entonces, para una concentración, para mantener la misma concentración, puede pasar que varíe el volumen, pero se mantiene la misma concentración. Por eso les digo que en una anemia pueden disminuir el volumen de la hemoglobina, pero la concentración se mantiene intacta. Hay otras anemias que sí se puede llegar a diluir mucho la hemoglobina y varía la concentración, como por ejemplo, según el tipo de talasemia. La talasemia más grave tiene todos los parámetros alterados, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, pero en esa anemia específica y de un tipo específico, porque hay talasemias, según el tipo, que son absolutamente livianas y que la persona puede vivir toda la vida con esa talasemia y no ser tratada y no le pasa nada, no se muere de eso. ¿Por qué? Porque es leve la enfermedad. Entonces, al haber tanta cantidad de anemias, tanta variabilidad de esta patología, ustedes tienen que tener muy claro esto, la definición. Y la definición de anemia, ¿cuál es, chicos? Deficiencia de hemoglobina. Disminución, no deficiencia. Son dos cosas que quieren decir cosas diferentes. Porque la deficiencia de hemoglobina, podés estar hablando, por ejemplo, que hay una deficiencia en la estructura de la hemoglobina, que puede llegar a ser, pero eso depende de una patología en especial. En una anemia particular puede haber una deficiencia en la hemoglobina, que tenga a lo mejor un grupo hemo menos, o que tenga un hierro menos. ¿Se entiende? Eso quiere decir deficiencia. Está deficiente, está defectuoso. Pero disminución es exactamente eso, disminuir la cantidad, disminución de hemoglobina. ¿Me explico? Sí, Sí, profe. profe. Es eso es anemia. Todo lo demás puede o no venir acarreado con esa anemia, porque hay tanta cantidad y variabilidad de anemias. Por eso yo les decía que dentro de los tres ejes troncales, que son hematopoiesis, hemostasia, inmunoensayo, perfectamente podemos agregar anemias, porque tenemos gran cantidad de variabilidad de anemias, con muchísimas particularidades y especificidades en las que los parámetros del hemograma varían constantemente, pero solamente vamos a saber si es anemia si hay disminución de hemoglobina. Si hay disminución de hemoglobina, bárbaro, ya sé que es anemia. A ver qué más tiene. Pero lo primero y fundamental para que sea anemia, tiene que tener un volumen de hemoglobina disminuido. Bueno, si ahí estamos claros, sigo. Bien, esperen que cierre acá. Sí. Entonces, ¿qué es la aplasia medular? Primero, es un problema hematopoyético, ¿sí? Puramente hematopoyético la aplasia medular, porque se llama así, porque el problema está en la médula ósea del hueso, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Suele pasar de que la causa de una aplasia puede ser un tumor, una fibrosis o un granuloma. Esa puede llegar a ser la causa que no permite que se desarrolle perfectamente el proceso hematopoyético. Es decir, que no permite que las células progenitoras pasen a cumplir la función de implementar las series hematopoyéticas, ¿sí? Acuérdense que hay dos líneas, la línea mieloide y la línea linfoide, y a veces este tipo de cosas como la mutación, destrucción o la aparición de un tumor, acá está en rojo, ¿ven? No permite que la célula madre germinal desarrolle las dos vías para dar lugar a las células precursoras a que desarrolle la serie eritropoyética,
la serie granulopoyética, la serie agranulopoyética, que está dentro de la mielopoyética, y la célula, la línea linfoide que dé lugar a la linfopoiesis. Entonces, esto sucede generalmente cuando tenemos un problema en la médula ósea, que no siempre, una de las causas puede ser idiopática, que quiere decir que hay células propias nuestras de nuestro organismo, ya sea porque se mutó y se transformó en un tumor, en un linfoma, o en un sarcoma, perdón, o también puede haber un granuloma, un tumor que no necesariamente tiene que ser cancerígeno o maligno, pero que origine esta dificultad, o como lo veíamos recién, o otras causas, ¿sí? La fibrosis, etcétera, que provoque que esas células nos ataquen a las propias células nuestras, que sería a las células madres, y no impidan que hagan su trabajo en la parte hematopoyética. Eso puede ser una causa. Y otra de las causas pueden ser los fármacos o la parte biótica, como son los microbios, generalmente los virus. Lo que sucede acá con los virus y los fármacos, que producen el mismo efecto, hacen que la célula madre o la progenitora no active a las precursoras para que dé origen a las distintas series. Entonces, generalmente acá nos dice que el 70% de las cuestiones aplásicas son idiopáticas, ¿sí? Y se llaman adquirida primaria, y generalmente sucede en adultos jóvenes, ¿sí? Entonces, lo que va a provocar esto es que no se genere las células maduras. Por eso se llama aplasia medular. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son los parámetros del hemograma que se ven afectados y por los cuales nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos frente a una célula, perdón, frente a una anemia de este tipo o de esta categoría. Bien. Por ejemplo, acá lo que está diciendo este hombre, la administración de los fármacos y los virus hacen lo mismo que si fueran células propias del organismo, producen un ataque, ¿sí? Y generalmente aparecen ahí los linfocitos T-helper, que son esos que están ahí, que vienen del interferón. Y esos linfocitos T se vuelven en contra nuestros, porque lo que quieren es defender del fármaco del virus, pero también es tan cruento el ataque que bueno, que también nos hace daño, digamos. La gamma-globulina antilinfocítica es otra de las analíticas que podemos llegar a hacer en el laboratorio para confirmar unas patologías de este tipo, ¿sí? Si ven acá en esta pizarra, está escrito los glóbulos, acá yo les voy a señalar con esto, los glóbulos rojos maduros, los elementos sanguíneos maduros, y no están puestos los inmaduros, hemos ido directamente a los maduros. En el caso de la línea linfoide, la linfocitopoiesis, está el linfocito basófilo, los linfocitos B, T y las células natural killer. Y en los otros, el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, el monocito y las plaquetas. Bien, lo que estábamos viendo recién, que tenemos la franja etaria de la persona, eso también es tan importante para nosotros, la edad del paciente, por eso siempre la tienen que escribir para no olvidarse. Lo que estábamos hablando recién, en cuanto a la aplasia adquirida primaria, es en adultos jóvenes. Existe también, y se le llama aplasia secundaria, cuando
la provocación de la misma son los fármacos y los virus. Uno de los virus, el ejemplo, es el parvovirus B19. Eso puede provocar una aplasia medular. Eso se produce, puede llegar a producir en la gestación y da origen a una eritroblastopenia selectiva adquirida y una hemoglobinuria también aparece en el paciente. Entonces, los fármacos que nos hacen daño pueden ser el clorafenicol, la sulfamida, todos estos son, la mayoría son fármacos antibióticos. Hay antibióticos y drogas de antibióticos específicos que también producen aplasia medular. El paciente en el diagnóstico puede decir síndrome anémico, con infecciones y también puede tener hemorragia. ¿Sí? Eso es importantísimo, leer el diagnóstico, y por ahí los médicos no escriben el diagnóstico, cosa que nosotros no deberíamos permitir, pero por más que lo decimos, no nos dan bolilla. Entonces, bueno, por eso tenemos que estudiar tanta cosa para ayudar a veces en el diagnóstico de un paciente, porque no siempre los médicos lo escriben, a veces los médicos no tienen ni idea de lo que está pasando con el paciente y esperan la respuesta del laboratorio. A veces las afecciones, megalia, acuérdense que megalia tiene mucho que ver con el vaso, ¿sí? Una esplenomegalia, que eso se da en el vaso, descarta si es aplasia idiopática, porque esos mismos síntomas pueden ser por causa de una esplenomegalia y no por todo lo otro que hablamos. Una de las cosas que se puede llegar a hacer es el otro tipo de estudios, es el aspirado de médula ósea en seco para estudiarla, a ver qué está pasando, una biopsia de médula ósea, ¿sí? Donde se obtenga el resultado de hipocelularidad, y puede ser que sea proveniente de una mielodisplasia o una hemoglobina paroxística nocturna, etcétera. Pero esto ya es una cuestión de diagnóstico que nosotros podemos ayudar con nuestro famoso hemograma. En el hemograma podemos encontrarnos con una pancitopenia. Este es otro término que lo tienen que recordar, ¿sí? Pancitopenia significa, cuando nos encontramos con esto, es cuando la serie roja, la serie blanca y las plaquetas están disminuidas al mismo tiempo. Entonces podemos decir que este paciente está con una pancitopenia. El volumen corpuscular medio, fíjense, está aumentado en este caso, ¿sí? Y los reticulocitos están disminuidos. Entonces, si no hay reticulocitosis, hay reticulocitopenia. Entonces, si hay pocos reticulocitos, generalmente puede ser también porque no esté actuando la eritropoyetina, que es la hormona que también ayuda a estimular a la médula para generar glóbulos rojos. Si no hay eritropoyetina, esto significa que los reticulocitos van a estar bajos y viceversa. Si los reticulocitos están bajos, también le está indicando al médico que puede haber 0 de eritropoyetina en ese paciente. Entonces, fíjense, aparte de tener una anemia aplásica medular, está indicando un severo daño renal, porque ya si el riñón no está produciendo la eritropoyetina correspondiente para producir los glóbulos rojos, ya el cuadro de este paciente está bastante complicado. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. En cuanto al... Le aviso que le queda menos de un minuto por las dudas, profe. Ah, bueno. Si me corto, recuerden que en 5 o 10 minutos volvemos a entrar, ¿sí? Bueno. El tratamiento generalmente para estos pacientes puede llegar a ser un trasplante de médula ósea,
¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan células progenitoras, que haya cambio en ese tema para que se pueda revertir toda esta situación. Puede ser quimioterapia en el caso de ser un cáncer, terapia de